Buenos días, compañeros. Soy Edwin Martínez y hoy voy a presentar el periodo posclásico en la cultura maya. ¿Qué es el periodo posclásico? El periodo posclásico maya marca el final de la civilización de la misma. Este periodo simboliza una gran división entre mayas y se convierte en una etapa muy militarista. Los días de gloria desaparecen y los rituales ceremoniales que una vez dominaron su cultura se hicieron cada vez menos importantes. Sobrevivieron a la catástrofe que provocó el abandono de las ciudades de la zona central. Etapas. El posclásico temprano. El posclásico temprano, el área central ya había llegado a su ocaso en los altos de Guatemala y en el norte de Yucatán. Había una serie de invasiones procedentes de la frontera occidental y del altiplano mexicano que dieron lugar a una cultura híbrida, maya-nahua. Esto sería del año 1000 a 1250 después de Cristo. Luego hay otro que es el posclásico tardío. Este empezó la desintegración económica, política y cultural de la sociedad maya. El clima bélico obligó a construir murallas alrededor de las ciudades Mayapán y Tulum. Esto es del año 1250 a 1524 o 1541 después de Cristo. Las principales causas de la decadencia del antiguo imperio maya pudieron haber sido o son frecuentes y fuertes temblores de tierra que experimentó la región, el cambio climático que alteró el régimen pluvial, lo cual dificultó cultivos, epidemias, fracaso del sistema agrícola por el abuso del desmonte, luchas del pueblo contra grupos de sacerdotes y nobles, asentamiento en el altiplano guatemalteco, hubo guerras entre los diferentes pueblos que habían quedado. La economía maya. La economía de los pueblos mayas se apoyaba en sistemas de comercio e intercambio, generalmente de larga distancia, de materias primas y productos manufacturados. Hubo dos sistemas de distribución, a través del mercado de intercambio, paralelo al mercado, bueno, esa es una, y paralelo al mercado, que era el canal oficial para tributos, multas y regalos. Por ejemplo, en esta economía, pues ellos hacían el intercambio de piedras preciosas, plumas de quetzal, metales preciosos, cacao, tecomates y sal, oro, perlas y piedras verdes. En este periodo, en el posclásico, hubo 7 ciudades principales, que serían Mayapán, Uxmal, Chichen Itzá, Xcaret, Bacalar, Chetumal y Tayasal. Les voy a contar un poquito de cada una de esas ciudades. Bueno, pues para Mayapán. Mayapán es la ciudad amurallada de Mayapán, en idioma maya yucateco, la bandera de los mayas. Está considerada como la última gran capital de esta cultura en el posclásico, que sería de 1200 a 1450 después de Cristo, y se le menciona con frecuencia en la literatura maya y en las fuentes hispanas. Tiene una extensión de 4 kilómetros cuadrados en la que hay aproximadamente 4000 estructuras y se cree que la urbe tuvo una población de 12.000 habitantes. Su majestuosidad está plasmada en sus grandes edificios, en sus características arquitectónicas, y es muy evidente la fuerte influencia que en ella tuvo Chichen Itza. Esto se puede observar en un edificio principal, también conocido como el Castillo de Kukulcán, al igual que el de Chichen Itza, con la diferencia de que el de Mayapán es de menor tamaño. Las investigaciones actuales en Mayapán, iniciadas en 1996, se han enfocado en alrededor de 57 estructuras de la plaza central y han dado lugar a la recuperación de diversos materiales arqueológicos, objetos cerámicos, pinturas murales y esculturas en estuco, entre otros, que arrojan una nueva luz sobre la historia de esta importante urbe maya. La segunda sería Uxmal. Uxmal es 3 veces edificada o lo que ha de venir. En el periodo clásico y posclásico, su construcción se inició en el siglo VI hacia el siglo IX. Tuvo su época de esplendor cuando el gobernante Chan Chak Canal construyó numerosos palacios y templos, entre ellos el Palacio del Gobernador.
En el libro de los linajes de Chilam Balam de Chumayel se encuentra la referencia a su primera ocupación. Los sacerdotes de Uxmal reverenciaban a Chak, los sacerdotes del tiempo antiguo. Y fue traído a Paikan en su barco. Cuando este llegó, se marcaron con sangre las paredes de Uxmal y de la ocupación de los Tutulxiues, los que rebosan virtud, procedentes del altiplano central en el siglo X, quienes con los Itzaes de Chichen Itza y los Cocomes de Mayapán formaron la Liga de Mayapán con propósitos militares. Después sigue Chichen Itza. Chichen Itza fue fundada por el pueblo maya de los Itza o Itzaes. Se les considera descendientes de una rama de los chanes o putunes, conocidos por hablar la lengua maya de manera entrecortada. Fueron diversos asentamientos por todo Yucatán hasta que con la llegada de los españoles se refugiaron en las selvas del Petén, en Guatemala. Y ese fue el último pueblo de Mesoamérica que resistió la invasión hasta el año 1697. Xcaret, antiguamente Polé. Xcaret significa en maya pequeña caleta. Su nombre se debe a que está ubicado en una pequeña caleta que fue antiguamente una localidad estratégica para la navegación y comercio de los mayas. El nombre original del sitio era Polé, derivado de la raíz pol, que significa mercadería y trato de comerciantes, lo cual hace suponer la relevancia económica del sitio. De acuerdo a las investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, las primeras construcciones del sitio datan de los años 200 a 600 después de Cristo, pero la mayor parte de las mismas datan de los años 1200 a 1550 después de Cristo. Las construcciones del posclásico tardío se extienden a lo largo de la costa. Algunas de estas construcciones se encuentran en posiciones estratégicas para vigilancia de la misma. El sitio tenía una muralla, pero a diferencia de la de Tulum que se encontraba abierta al mar, la muralla de Xcaret era inversa, lo cual sugiere inseguridad de asaltos por la zona náutica. Xcaret se encontraba habitada en la primera etapa de incursión de los españoles Alonso Dávila y Francisco de Montejo, en la costa oriental de la península de Yucatán. Bacalar. Ixcabal es el nombre de un yacimiento arqueológico de la cultura maya precolombina ubicado a unos 40 kilómetros al poniente de la laguna de Bacalar, en el estado de Quintana Roo. 9 kilómetros al noroeste del sitio de Sibanché y muy cerca también del yacimiento de Counlich. El sitio de Ixcabal es relativamente extenso y está situado en la selva tropical del suroeste de la península de Yucatán. Se tienen ubicados vestigios del preclásico, del clásico y del posclásico, incluso del posclásico tardío. Esta cronología implica que el yacimiento se empezó a poblar hacia 3.300 o 400 años antes de Cristo y estuvo vigente hasta cerca del año 1500 después de Cristo. Las exploraciones de Ixcabal hasta la fecha permiten estimar que la mayoría de las construcciones significativas fueron erigidas entre el año 250 y 600 después de Cristo. También se ha establecido que Ixcabal, al igual que Counlich y Sibanché, representó un punto de enlace del comercio entre las ciudades de la península de Yucatán y varias ciudades mayas de Centroamérica. Chetumal. Chachjoven es un yacimiento arqueológico maya ubicado cerca del homónimo poblado de Chachjoven, a 70 kilómetros de la ciudad mexicana de Chetumal. Al no haber evidencias de epigrafía acerca del nombre original del sitio, se utiliza el de ejido donde se ubica, el cual hace ilusión al maíz colorado. El sitio corresponde al asentamiento de mayor tamaño hasta la fecha reportado en el área conocida como región de los lagos. Es muy probable que los primeros habitantes de la región se establecieran durante el periodo preclásico tardío, 200 años antes de Cristo, en pequeños caseríos alrededor de los cuerpos del agua perennes, como la laguna del Ocho y la de Chachjoven. Sin embargo, es hasta el clásico temprano cuando el sitio se desarrolló monumentalmente y se erigieron los principales edificios de carácter público.
No obstante, durante los periodos subsiguientes establecidos por la arqueología, el asentamiento continuó habitado. La actividad constructiva mayor parece haber decrecido alrededor del año 700 después de Cristo, culminando posteriormente en su virtual abandono para ser nuevamente poblado, aunque parcialmente, durante el periodo posclásico tardío, fecha a la que corresponden la gran cantidad de fragmentos e incensarios efigie que han recuperado. Tayasal. Tayasal fue la última ciudad maya en ser conquistada por los españoles, y tal acontecimiento ocurrió a finales del siglo XVII, en 1697. Avanzada ya la época colonial, más de un siglo y medio después de que fue fundada Mérida. Esta antigua ciudad maya, hoy Ciudad Flores, localizada en medio del lago Petén, Guatemala, había sido el reducto de los itzáes, provenientes de la península de Yucatán, en el siglo VII, según señalaban algunos autores. Después vino el periodo de contacto y conquista española. En 1517, una carabela española naufragó en el Caribe y alrededor de una docena de sobrevivientes tocaron tierra en la costa de Yucatán. Fueron capturados por un señor maya y la mayoría fueron sacrificados, aunque 2 lograron escapar. Desde 1517 hasta 1519, 3 expediciones españolas independientes exploraron las costas de Yucatán y Tabasco. En este último, en 1519, entablaron una serie de combates con los habitantes mayas, desatando la batalla de Centra contra los mayas chontales de Potonchán, que fue la primera gran batalla de los españoles en lo que más tarde sería la Nueva España. Tras la caída de la capital azteca, Tenochtitlán, en 1521, Hernán Cortés mandó a Pedro de Alvarado a Guatemala, y con una caballería de 1800 hombres montados, una infantería de 300 soldados, 4 cañones y miles de guerreros aliados del centro de México. Esto fue seguido por la caída de Zaculeu, la capital MAM, en 1525. Francisco de Montejo y su hijo Francisco de Montejo el Mozo lanzaron una larga serie de campañas contra las ciudades mayas de la península de Yucatán en 1527 y finalmente completaron la conquista de la parte norte en la península en 1546. Solo los reinos mayas de la cuenca de Petén permanecieron independientes. En 1697, Martín de Ursúa lanzó un asalto contra la capital Itzá, Nojpetén, que culminó en la caída de la última ciudad maya independiente. La persistencia de la cultura maya. La conquista española eliminó la mayor parte de los rasgos definitorios de la civilización maya. Sin embargo, muchas aldeas mayas se mantuvieron alejadas de la autoridad reinal española y en gran medida continuaron manejando sus propios asuntos. Las comunidades rurales mayas y la familia nuclear mantuvieron su vida diaria tradicional. Su cultivo también se mantuvo la producción artesanal tradicional, como la cerámica, la cestería. Los mercados comunitarios y el comercio de productos locales continuaron por mucho tiempo después de la conquista. Ocasionalmente, la administración virreinal fomentó la economía tradicional con el fin de extraer tributo en la forma de cerámica o textiles de algodón, aunque por lo general estos fueron elaborados a las especificaciones europeas. Las creencias religiosas y los idiomas mayas persistieron, a pesar de los grandes esfuerzos de eliminarlas por parte de los religiosos católicos. Aquí termina la exposición, pero les agregué un video al final para que lo puedan checar y les quede un poquito más claro las ciudades, como la importancia que tuvieron, hasta su arquitectura y todo. Así que sería este. Dentro de la playa de sitios que existen en el área maya, Palenque juega sin duda un papel importante, porque esta ciudad, que es de más de 200 años, se consolidó gracias al reinado del gobernante llamado Kinich Jau Pakal. Para quien visite la ciudad en la actualidad, resulta difícil comprender que tanta belleza es producto de la impronta de un solo hombre. Kinich Hanap Pakal tomó el poder a los 12 años y creó una ciudad
vasta en conocimientos, quizás de todas las ciudades del área maya, los textos más largos, donde tenemos mayor literatura, es en Palenque. El reino de Pacal duró por lo menos 2 veces y media lo que es el promedio de vida de un habitante común de la ciudad de Palenque. Toda su primera parte de su gobierno estuvo dedicado a la reconstrucción de su ciudad, a expandir el prestigio de su ciudad, a reconstruir las redes sociales destruidas por este momento delicado en su historia y, por lo tanto, es un gran arquitecto, un gran innovador en el aspecto arquitectónico. La selección de ese lugar implicó el desarrollo de obras de ingeniería muy complejas. Por ejemplo, la creación de terrazas para ganarle espacios al cerro, para tener mayor áreas planas para construir edificios. La canalización de ríos, hay una cantidad enorme de acueductos. Implicó el desarrollo de una tecnología de distribución de aguas por todos los barrios que componían a la ciudad. Y todo esto le confiere a la ciudad de Palenque estas cualidades muy especiales. El templo de las inscripciones es la morada final de Pacal. Él mismo construyó ese templo para el tiempo posterior a su vida terrena. Pacal gobernó Palenque entre el 615 y el año de su muerte ocurrida en el 683. Aún después de su muerte, el templo siguió cumpliendo sus funciones y los gobernantes lo utilizaban para tomar contacto con el líder que recuperó el culto a los antepasados y profundizó la liturgia de los ritos funerarios. Fue el gobierno más longevo, más estable, que dejó un legado arquitectónico considerable en la ciudad. Conocemos de la historia anterior de Palenque solamente por los textos que escribió Pacal y sus sucesores. A la muerte de Pacal, su hijo Cambalán asume el poder. Su gobierno honra la gloria de su padre y persigue los mismos sueños de grandeza. Intensifica las construcciones. Multiplica la escritura de textos históricos y míticos, consolida su hegemonía territorial y reafirma las bases dinásticas que regirán Palenque hasta más allá del 800, cuando la ciudad es abandonada. Entre el 850 y el 950 desaparecen los sitios más reconocidos del periodo clásico para las tierras bajas. Tikal, Yaxchilán, Palenque, Cumaná. El llamado colapso maya aún despierta inquietudes y discusiones. Razones ambientales, enfrentamientos, guerras intestinas, quiebras institucionales, crisis de legitimidad. Cualquiera de estas razones, o la suma de todas ellas, dieron por tierra con un complejo sistema que pareció perder la esencia de su funcionamiento. Los mayas no dejaron solo su territorio. Abandonaron una concepción política y los gobernantes dinásticos prácticamente desaparecieron, dando lugar a jefes regionales sostenidos por las alianzas políticas o juegos de poder.
Hacia finales del período clásico, otra ciudad habría de delinear los últimos trazos de una era de gloria. Chichén Itzá, la capital del norte de la península de Yucatán, ejerció un poder muy fuerte porque logró concentrar inclusive productos que venían desde Colombia, desde Costa Rica y desde Panamá. Algunos de estos exóticos productos fueron encontrados por las investigaciones arqueológicas dentro del cenote sagrado de Chichén Itzá. Como toda sociedad sustentada por la actividad agrícola, la importancia del agua resultó trascendental para los mayas. Chac, el dios de la lluvia, es una de sus deidades tutelares. Su representación con su clásica nariz de gancho se repite en sus edificios y sus principales textos. Los llamados cenotes eran reservorios de agua de lluvia que se utilizaban con fines prácticos de subsistencia. El cenote sagrado que se utilizaba con fines ceremoniales era probablemente una de las tantas entradas al inframundo. En su interior se han encontrado gran variedad de objetos y ofrendas, incluso restos humanos que permiten presumir que se utilizaban para realizar sacrificios, como lo refieren algunos cronistas de Indias. Los cenotes han sido interpretados como una especie de síntesis de la cultura maya. Allí, como en cada uno de sus indicios de piedra, de cerámica o de papel, se concentran sentidos profundos, profanos y productivos. Cuando los arqueólogos excavamos en una tumba en el área maya, encontramos representados en esta tumba casi todo el plano de Mesoamérica. Podemos encontrar productos que vienen de diferentes áreas muy lejanas. Obviamente, el comercio no es solo el transporte de objetos preciados. También a través del comercio se moviliza gente, se movilizan ideas. El concepto de Mesoamérica es eso, es esa rica combinación de contactos económicos, sociales, demográficos. Hacia finales del primer milenio, Chichén Itzá, la capital de los itzáes, es la ciudad más importante del norte de Yucatán. Sus edificaciones poseen una belleza y armonía singulares, y el complejo piramidal del castillo es hasta el día de hoy una de las edificaciones más significativas de la cultura. Allí, en todos los equinoccios de invierno y de verano, se dibuja la sombra de la serpiente emplumada sobre las escalinatas de la pirámide, hasta desembocar en la cabeza de Kukulcán. Chichén también se caracteriza por tener un contacto con grupos procedentes del altiplano central, del centro de México, los llamados toltecas, y crearon una cultura híbrida, donde vemos elementos mayas, pero también elementos del altiplano central. Aparentemente,
De esta interacción entre itzáes y toltecas es de donde los primeros adoptan el culto a Quetzalcóatl, al que llaman Kukulcán. Chichén llega a su fin también hacia 1250 y la hegemonía continúa con Mayapán. Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá se agrupan en una alianza conocida como la Liga de Mayapán, que extenderá su predominio hasta el siglo XIII. A la llegada de los españoles, el mundo maya se encuentra dividido en pequeños reinos. La Liga